herramientas para la caracterización de las violencias y las criminalidades. Antes de comenzar, quiero decirles que estamos tuiteando con el hashtag, ¿cómo se llama el gato? Con el hashtag Seguridad Vía Civil, una disculpa. Seguridad Vía Civil, por si alguien está tuiteando, utilicen ese hashtag, por favor. Vamos a discutir en esta mesa pues el trabajo que están realizando nuestros invitados de esta tarde, que básicamente tiene que ver con la producción de información, ¿no? Y la divulgación de información, me imagino. Un poco también cómo se recibe esa información, etcétera. Tenemos como invitados a Adrián Franco, que es director general de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI. Gracias por venir. Está también Francisco Rivas Rodríguez, él es director del Observatorio Nacional Ciudadano. Ellos acaban de publicar una encuesta muy interesante de la que seguramente nos va a hablar. Y tenemos también a Luis de la Calle, que es profesor e investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE, y a Laura Atuesta Becerra, también investigadora del Programa de Política de Drogas, también del CIDE. Entonces, si les parece bien, tendremos una primera ronda de alrededor de 10 minutos. Yo les voy a indicar de algún modo que están a punto de terminar sus 10 minutos para que concluyan, y luego de tener la ronda podemos, a partir de las inquietudes que pueda tener el público o de las que se generen aquí en el panel, hacer una ronda final de discusión. ¿Les parece bien? Bueno, muy bien. Pues podemos empezar en el orden que, en la que los he presentado, y entonces le daría la palabra a Adrián Franco de INEGI. Por favor. Gracias, Luis. Muy buena tarde a todas y a todos. Me da mucho gusto estar por aquí. Antes de comenzar, quisiera agradecer desde luego a las 6 instituciones convocantes de este foro, y dar también un saludo con mucho gusto a mis amigos y colegas que estamos aquí en el panel. La invitación del día de hoy a nosotros se nos hizo para una mesa que se denomina Metodologías y Herramientas para la caracterización de las violencias y las criminalidades, para lo cual se nos plantearon algunas preguntas para detonar la plática, la primera parte de la plática, y para ello yo quisiera salirme un poco del estándar de los estadísticos. Como escucharon, yo soy responsable dentro del INEGI de las estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia, y solemos dar conversaciones muy técnicas, muy metodológicas, y para este panel quisiera salirme un poco de esa parte. Hay dos preguntas que se hacen, dos de las 3 preguntas que se hacen para el panel, y me gustaría abordarlas. La primera de ellas es ¿cuáles son los componentes mínimos que debe incluir un diagnóstico de violencia y delincuencia? En una reflexión muy rápida, yo diría que son 4 grandes componentes los que tienen que incluirse en un diagnóstico serio sobre las violencias y las delincuencias. El primero de ellos, y ahí sí no puedo dejar de ser estadístico, tengo que decir que el primer componente para un buen diagnóstico es la utilización de información estadística de calidad, y subrayaría de calidad. Se puede utilizar cualquier información estadística, sí, la que nos inventemos, pero aquí lo más importante es que sea de calidad. ¿Y qué significa información estadística de calidad? Para los estadísticos del mundo aceptados son muchos conceptos, yo mencionaría algunos, entre ellos la veracidad, es decir, la información estadística que se ocupa tiene que reflejar lo más fielmente posible el fenómeno o la población en la cual nos estamos refiriendo, que sea coherente, es decir, que la información estadística guarde también una relación con la propia información estadística o con otra información estadística que se está validando, que sea comparable en el tiempo y en el espacio, es decir, que podamos hablar de un lenguaje común al momento en el que ocupamos datos estadísticos,
que sea basada en métodos científicos, esto es fundamental. Puede ser basada en cualquier idea y cualquier invención y ocurrencia que tengamos, pero para hacer un diagnóstico serio sobre los temas de violencias y delincuencias, tiene que estar basada en métodos científicamente aceptados y que sea objetiva. Es decir, que no tenga un trasfondo, que no tenga una agenda detrás, la puede tener al final del día, pero si queremos meternos a un tema de estadística de calidad, tiene que ser objetiva y reflejar fielmente o ser representativa de estos fenómenos y de las poblaciones. El segundo componente mínimo es el uso de marcos conceptuales adecuados. Para estudiar violencias y delincuencias hay múltiples teorías, hay conjuntos teóricos muy amplios de cualquier rama o disciplina, y básicamente muchas ciencias, pero los conceptos que tenemos que utilizar debieran ser conceptos universalmente aceptados, es decir, no vamos a inventar en la generalidad hilos negros, vamos a ocupar conceptos que nos permitan utilizar un lenguaje común. Si una institución hace un diagnóstico sobre el feminicidio, de manera apropiada debería de ocupar el mismo concepto de feminicidio que otra instancia que haga otro diagnóstico, porque si no, entonces son diagnósticos que no se van a comparar, que no tienen relación, y es más, ese diagnóstico que ocupa la organización 1, después de 2 años lo vuelve a hacer y ocupa otro concepto completamente distinto de feminicidio. Entonces, ni siquiera está ocupando un lenguaje común entendido en el ámbito de ello. Y para ello, ejemplos, cuando hablamos de crimen organizado, no sé si ustedes sepan, pero estadísticamente, para operar, la definición de crimen organizado no existe. Hay países donde para determinar que una persona murió por crimen organizado le cuentan los agujeros de bala que tiene en el cuerpo. Y esa es su definición de crimen organizado. O si fue desmembrado, o si fue embolsado, o si fue muerto con algún tipo de violencia. Para otros países no lo es así. Entonces, definiciones estadísticamente aceptadas de crimen organizado no existen. Existen otras definiciones, pero por ejemplo para ese no. Feminicidio es otro. Feminicidio, no podemos hablar de muertes de mujeres simplemente como feminicidio. El feminicidio es un concepto y un fenómeno más complejo que la muerte de una mujer por métodos violentos. Entonces, utilizar un lenguaje común, marcos conceptuales. Tercero, indicadores sólidos. En un diagnóstico de violencias y delincuencias, los indicadores sólidos son fundamentales. Derivan, desde luego, de marcos conceptuales y de un esfuerzo muy grande de tener calidad matemática y estadística. Tienen que ser coherentes. A veces escuchamos, y el indicador número de muertos, número no es un indicador, es un número. Un indicador, por principio mínimo, es una razón, nos tiene que dar una razón de un universo. Entonces tenemos que utilizar indicadores sólidos que además sean coherentes y comparables en el tiempo. Y para ello hay muchos ejemplos. ¿Qué significa impunidad para la mujer que está hasta allá hasta la esquina contra impunidad para la mujer que está aquí enfrente? Son conceptos completamente distintos. Y si yo les digo que alguien se inventa un concepto de impunidad, de índice de impunidad, y otra organización inventa otro concepto de impunidad, ya no estamos hablando de las mismas impunidades. Entonces tenemos que encontrar la forma en la que sean coherentes, que sean comparables, que se basen en ciencia para ocupar buenos indicadores. Calidad de la justicia. Hay organismos internacionales que, por ejemplo, hacen 1000 llamadas a un país, les contesta la mitad con 500 y el 7% de esos 500 que les contestaron le dijeron que la justicia en el país es muy mala. 7% de 500 son 35, si no me equivoco. Es decir, con 35 personas que dijeron por llamada telefónica que la justicia en el país es mala, ¿pueden determinar la calidad de justicia de un país de 120 millones de habitantes? A mí me parece que no es consistente ni en el tiempo ni en el espacio y tampoco tiene ninguna base metodológica. Entonces, para hacer un buen diagnóstico tenemos que ocupar indicadores sólidos. Y en un diagnóstico al final, una característica que nunca se nos debe olvidar es que el diagnóstico tiene que estar hecho para un llamado a la acción de la sociedad civil, la acción de alguien que es responsable de hacer políticas públicas, la acción de los académicos que tienen que determinar otros estudios. Es decir, hacer un diagnóstico serio que lleve a la acción es diferente a hacer escándalo. Ejemplos. 2017 es el año más inseguro en la historia del país. ¿Por qué? De acuerdo a algún estudio, porque aumentaron los homicidios. La pregunta es, ¿la medida de homicidios es la muestra de inseguridad en un país? No, es un fenómeno, pero no es la muestra total del fenómeno. Entonces, homicidios no es igual a inseguridad. Homicidios no es igual a salir a la calle y que alguien lo asalten. Eso es diferente.
son fenómenos distintos, entonces un diagnóstico tiene que llamar a la acción basado en todos esos conceptos, pero tiene que ser diferente al escándalo. Eso lleva a una segunda pregunta, que es los principales retos en la generación de información estadística para la inseguridad y la violencia, ¿no? Información pública. El primero de esos retos, evidentemente, no me puedo quitar de la cabeza que para hablar de retos, pues son los retos que enfrentamos por lo menos en el instituto, de hacer en este año, por ejemplo, 13 censos nacionales de gobierno y 13 encuestas nacionales, donde algunas vamos a más de 120,000 hogares. Entrevistamos a 150,000 personas, en un caso mujeres, para saber cómo les va con la violencia. Los retos que se enfrentan para hacer información estadística tienen varios motivos, y el primero de ellos es tener información estadística de calidad. Ya dijimos que tiene que ser veraz, que tiene que ser coherente, que tiene que ser comparable, basada en metodologías científicas sustentadas, tiene que ser objetiva, en otras razones. Otra dificultad u otro reto, mejor dicho, otro reto que tenemos para hacer información estadística de las violencias y la inseguridad es el tema de la utilidad o de los usuarios. La información estadística, ¿para qué? ¿Para qué la queremos? Pero además, para atender a un usuario. El usuario tiene que ser claramente identificable. ¿Para qué vamos a ocupar esa información estadística? Hay múltiples usuarios de la información estadística y en ellos siempre es el tema de atender el detalle. ¿Me das el dato de homicidios? Sí, pero ahora ya no quiero el dato de homicidios, quiero que sean separados por sexo, hombres, mujeres, y luego lo quiero por edades, ok, por todas las edades, para identificar si mueren más los jóvenes, si mueren más los adultos, quiénes son los que mueren. Y después no lo quiero por eso, lo quiero por regiones del país, y lo quiero por estados, por municipios, hasta por colonia y calle. Y luego lo quiero también por si tiene alguna condición de vulnerabilidad, si es una condición indígena o si es de un estrato social bajo, etcétera, etcétera, o su ocupación. Entonces, ya no es nada más el dato grueso de homicidios, sino tenemos que atender a una serie de condiciones que le permitan al analista o al tomador de decisiones atender una necesidad en particular. Y con ello, dos consideraciones. Aparte de que lo quiero a ese nivel de detalle, en donde tendría yo que visitar a todos los ministerios públicos, a todos los CEMEFOS, a todos los registros civiles, la quiero ya, la quiero ahorita, porque es con oportunidad y además la quiero a nivel de desagregación geográfico hasta lo más pequeñito. Entonces, eso es importante para la atención de los usuarios y de la utilidad de la información. Y con ello va un concepto muy importante que es un reto, que es el costo. Tengamos claro algo, generar información pública, estadística de las inseguridades y de la violencia o de las violencias tiene un alto costo, y un alto costo en dos sentidos. Monetario, cuesta mucho hacer información estadística de calidad. No es lo mismo hacer una encuesta. Ahorita me invento una encuesta, salgo y le pregunto aquí a la gente que pasa en la esquina qué opina de la inseguridad o si fue víctima de algún delito. Eso no es representativo de absolutamente nada. Tengo que hacer un método, tengo que tener un marco muestral que es costosísimo. Hay países que no pueden hacer buenas encuestas porque nunca hicieron un censo o porque nunca lo actualizaron o no tienen un marco de viviendas. Tenemos que saber dónde están las viviendas, quiénes las ocupan, quiénes las conforman, cómo son para hacer un buen marco muestral. Eso tiene costo de millones y millones de dólares. Entonces, asumamos otro tema, el costo para el que produce la información. Yo creo que muchos de ustedes saben que la mayoría de las instituciones tienen debilidades institucionales fuertes. Si yo le pregunto a un ministerio público, dame todas tus averiguaciones previas o carpetas de investigación que tuviste el año pasado, ¿saben qué es lo que tengo que hacer? Ir a una bodega gigante donde están todos los expedientes e ir a revisar hoja por hoja en los expedientes para sacar un solo dato. ¿Cuántos murieron ahí? ¿Cómo murieron? ¿Por arma de fuego? ¿Cómo murieron? Entonces, no tenemos sistemas de información. Es costoso para la generación de información estadística. Entonces, entre el productor y el generador, tenemos que asumir que generar información estadística de calidad es costoso, es complejo, no es con la velocidad que siempre se quiere, lo tenemos que hacer lo más rápido posible y además tiene que llamar a la acción. Eso es muy importante. Yo ahí lo dejaría, Luis. Muchas gracias. Gracias. Vamos a seguir adelante. Adrián nos ha señalado una serie de requisitos que me parecen muy importantes. En la mañana tuvimos una discusión, no sé si estabas tú en la mañana, pero sobre el tema del concepto de seguridad, ¿no? Y digamos que se abordó desde varias perspectivas, legislativa, política, etcétera. Pero yo creo que tú apuntas aquí un tema muy importante, que es el de cómo hacemos medible este concepto, ¿no? Es decir, no se trata nada más de imaginarme
qué nombre le pongo a determinado fenómeno o si lo meto a la ley o no lo meto a la ley, sino precisamente a partir de esta idea de que tenemos que tratar de saber cuánto mide, ¿no? De qué se trata el problema, pues hay que pensar también en esta otra dimensión que tú nos planteas. Le pasamos el micrófono a Francisco, por favor, para que nos hagas tu intervención. Muchas gracias, Luis. Bueno, antes que nada, también permítame agradecer esta invitación. Buenas tardes a todos. Ernesto, muchas gracias por haberme invitado y es un gusto estar con amigos aquí en este espacio. Voy a tratar de no repetir cosas en las que coincido plenamente con Adrián. Quienes nos dedicamos a medir la incidencia delictiva, los fenómenos relacionados con inseguridad, con violencia, pues efectivamente tenemos discusiones constantes y coincidimos en ciertos aspectos. Pero, ¿qué es lo que ha llevado a que tengamos en México una alta producción en materia de información relacionada con seguridad y relacionada en cómo esta afecta a los ciudadanos? Pues que difícilmente podemos negar que en la última década hemos tenido y seguimos teniendo una crisis relacionada a delitos violentos que afectan la calidad de vida de los ciudadanos y que en particular hacen que nos sintamos inseguros. El tema es que precisamente cuando empezamos a ver esta información o cuando sabemos que están sucediendo una serie de homicidios, de secuestros, de extorsiones, de varias manifestaciones de robos que son a privados, robos que son hacia el Estado, entonces a la colectividad, pues es importante que nos posicionemos en qué se debe hacer. Ayer en la mañana yo estaba en una entrevista y me preguntaban ¿quién es el culpable de las condiciones actuales que vivimos en el país? Pues precisamente para poder señalar responsabilidades, esa cadena de responsabilidades y poderla enmarcar en cómo podríamos empezar a resolver la problemática, necesitamos producir información. La información es la clave para que se tomen decisiones. Y entonces, coincido con lo que decía precisamente Adrián, pues necesitamos información que sea una fotografía clara. Porque si nosotros queremos llegar a algún lado, necesitamos un mapa. El problema es que si el mapa es un mapa en el que no alcanzamos a leer la información o la información es confusa, pues no vamos a llegar a ningún lado. Y en muchas ocasiones la información en materia de seguridad pues son mapas muy, muy borrosos que no corresponden para nada al camino que estamos en este momento emprendiendo. En ese sentido, en la última década en México pues se han venido desarrollando una serie de ejercicios desde la sociedad civil, desde las autoridades, para empezar precisamente a mejorar ese mapa y que nos permita entender cómo tenemos que actuar. Les voy a hacer un ejemplo. Tabasco en este momento es uno de los estados que vive la peor crisis de violencia del país. ¿Y por qué lo podemos afirmar? Pues porque es segundo lugar en secuestro comparado con las otras 32 entidades, porque es primer lugar en varios tipos de robos y de los cuales son robos violentos, porque se encuentra en terceros, quintos, sextos y séptimos lugares de otros graves delitos. Y los niveles de victimización son muy altos. Entonces, la autoridad toma una decisión que es la de vamos a fortalecer las instituciones. Y para esto, pues necesitamos recursos públicos y piden 700 millones de pesos. Ahora, si algo no ha faltado en la última década es dinero. Dinero ha desafortunadamente, y digo desafortunadamente, sobrado. Porque como ha sobrado, se ha desperdiciado. Y entonces gastamos, pero no sabemos en qué gastamos, ni cómo gastamos, ni para qué gastamos, ni con qué resultados. Si nosotros pudiésemos analizar lo que ha sucedido en la última década, podemos afirmar que las acciones emprendidas por la autoridad han servido. Probablemente muchos digamos que no. Habrá quien diga sí, sí porque. Entonces, esa es la función que hacemos quienes empezamos a dedicarnos a este tema.
tratar de jalar los hilos precisamente para entender qué sí funciona y qué no funciona. Desarrollar, por ejemplo, esos indicadores de desempeño, esos indicadores de resultado que nos pueden ayudar a entender cómo está funcionando el Estado y cómo debería funcionar. Les hago un comercial. ¿Qué hace el Observatorio Nacional Ciudadano entonces? Pues nosotros generamos diagnóstico, pero no nos quedamos con los diagnósticos. De ahí empezamos a mover tanto a la sociedad civil como a las autoridades para que mejoren precisamente en esos puntos que indicamos con toda puntualidad. A la sociedad civil la invitamos a que reproduzca nuestra metodología que mide ciertos delitos y aparte en donde hemos venido cada vez profundizando más sobre ciertos temas. Hemos investigado fenómenos que van desde la trata de personas hasta diferentes tipos de robos, el secuestro, la extorsión, el homicidio y ciertas clasificaciones del homicidio, porque precisamente entendemos que no podemos pensar en combatir el feminicidio como si se trata de combatir el fenómeno del homicidio a periodistas o a activistas de derechos humanos en una determinada zona del país, o el homicidio que se comete en las calles de una ciudad porque quieren robar un bien. Eso es la labor que empezamos a hacer, es decir, empezar a entender los cómo, los dónde, los cuándos. Y ahí el primer problema ha sido que efectivamente cuando empezamos a ver si la información es veraz, pues descubrimos que en muchas ocasiones no lo es. Entonces hay que regresarse un paso atrás para empezar a construir información veraz. Cuando nosotros todos los meses hablamos del número de homicidios que suceden en el país, pues la verdad es que tenemos una imagen, insisto, difusa, y difusa de un fenómeno que es en donde sería prácticamente más fácil respecto a otros delitos tener la evidencia de la comisión de un delito, simple y sencillamente porque aparece una persona privada de la vida. Pero sabemos que en muchas ocasiones las personas no aparecen, o aunque aparezcan, hay autoridades que por algún motivo no registran adecuadamente esos delitos. Y entonces, vuelvo al ejemplo del mapa, si seguimos registrando mal, tenemos un diagnóstico equivocado que nos lleva a poner el esfuerzo mal, esfuerzos erróneos, insuficientes o mal planeados en donde deberíamos de estarlos poniendo. ¿Es consistente esta información? Tampoco. Pensemos a los casos de extorsión. Sabemos que en México tenemos un problema de extorsión, lo sabemos porque nos lo dice INEGI, lo sabemos porque nos los dan los datos oficiales del número de carpetas de investigación iniciadas por las autoridades de las varias procuradurías y fiscalías generales de los estados. Sin embargo, cuando nosotros vemos cómo se han venido registrando estas en los últimos, simple y sencillamente 4 años, pues encontramos que en algunos estados la extorsión se registra solo la que tiene una connotación de engaño telefónico, la que tiene la amenaza telefónica, pero la extorsión presencial no se clasifica, no aparece en ningún lado, a pesar de que sabemos que en partes del país el problema de la extorsión presencial es dramática. O en algunos estados se registran todas las formas y en otros no. En otras se registran, ya voy hacia el cierre, en otras se registran solo los delitos que efectivamente se consumaron y en otros la tentativa y el hecho consumado. Bajo esta realidad, qué difícil es tomar decisiones y hasta comparar si estamos o no estamos mejorando. El trabajo que se ha venido construyendo desde la sociedad civil en parte ha sido precisamente el de poner orden en los números, porque la verdad es que si México es el país que produce más información en materia de seguridad, la verdad esa información sigue siendo de una deficiencia espantosa. Y lo peor del caso es que detrás de todos los subregistros y de todas las fallas hay por un lado la falta de acceso a la justicia para las víctimas y por el otro el desperdicio en recursos que son sus recursos y mis recursos, que salen de nuestros bolsillos y que finalmente ni mejoran la calidad de vida de los ciudadanos y ponen en riesgo a las autoridades que sí están tratando de hacer algo. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Lo que dices me hace pensar
que hace unos 20 años que empezamos a interesarnos por estos temas, entre otros Rocío, Ernesto, tu servidor. Una de las cosas de las que nos quejábamos era de la ausencia de información, ¿no? No se producía información. A lo largo de este tiempo tenemos un superávit de información. Todo el mundo está generando datos, ¿no? Y un poco pensando en lo que ambos han planteado, y para darle la palabra a Laura del CIDE, ¿no? De pronto parece que somos muy conservadores a la hora de qué consideramos como datos válidos, ¿no? A mí me preocupa de pronto porque como académico, pues lo que hacemos los académicos es dinámico, ¿no? Estos marcos conceptuales cambian con relativa frecuencia y entonces de pronto los datos se nos quedan atrás, ¿no? O sea, yo entiendo perfectamente bien lo que tú planteabas acerca de la necesidad de que pues, los conceptos sean comparables, por lo tanto que sean por lo menos parecidos, ¿no? Que sean consistentes, etcétera. Pero, en fin, de pronto se necesita producir información, quizás adoptando nuevos marcos conceptuales, quizás identificando otras problemáticas. Yo creo que un poco eso es lo que ha hecho el CIDE, ya ustedes me dirán si sí o si no, ¿no? Pero, de hecho, pues no han estado exentos de que se les cuestione acerca precisamente de lo que estos datos dicen, ¿no? ¿Cómo armonizamos esto? A ver si nos cuentas un poco la experiencia del CIDE, Laura, y después Luis, porque ambos trabajan ahí. Ahí hay un micrófono, si quieres, mira, está más cerca. Por favor. Muchas gracias, Luis. Bueno, muchas gracias a todos los organizadores por invitarnos y darnos la oportunidad de presentar aquí las diferentes experiencias con bases de datos que hemos tenido dentro del CIDE. Yo específicamente les voy a hablar de un ejercicio que hicimos dentro del programa de política de drogas del CIDE, con una base de datos que recibimos que básicamente no sabíamos muy bien de dónde venía y nos tardamos 3 años y medio tratando de pensar qué podíamos hacer con esta información. Como les digo, hace 3 años el programa de política de drogas recibió 3 archivos de Excel. Uno se llamaba enfrentamientos, otro se llamaba agresiones y otro se llamaba ejecuciones. En estos archivos había una cantidad de eventos violentos, había más de 36.000 eventos que sucedieron del 2006 al 2011. Lo primero que nosotros dijimos es estas 3 categorías de estos 3 archivos son exactamente las mismas categorías de la base de datos que se publicó durante la presidencia de Felipe Calderón sobre fallecimientos por presunta actividad delincuencial. Entonces, nuestro primer ejercicio fue tratar de mirar cuál era la diferencia entre la base de datos que nosotros habíamos recibido y esa base de datos que se había publicado durante la administración de Felipe Calderón. Después de hacer esto dijimos, es una base de datos que recibimos de manera anónima, entonces no tenemos fuente, y nos tardamos un buen rato pensando qué podíamos hacer con esa información y cuál era la forma más responsable de poder publicar esa información, ya que pues sí tenía bastante información adicional que nos podía ayudar a explicar un poco cuál había sido la estrategia del gobierno de Calderón en su guerra contra el crimen organizado. En este sentido decidimos hacer 2 ejercicios. El primer ejercicio fue un ejercicio de validación, que fue básicamente tratar de verificar si estos datos eran verídicos o no. Y el segundo ejercicio fue un ejercicio de codificación, tratando de quitar toda la información sensible que tenían estos archivos que el CIDE había recibido. ¿Será que me pueden ayudar con la presentación? Gracias. Aquí fue donde tardamos, yo creo que la mayoría de los 3 años haciendo estos ejercicios. En el ejercicio de verificación hicimos, perdón. ¿Te quieres pasar por acá? Está bien, lo que pasa es que esto no me da, ok. Entonces, nosotros recibimos una base que llamamos base original. Si nosotros agregábamos esa base en términos de homicidios, podíamos llegar a la base que había sido publicada por Presidencia, y si hacíamos estos ejercicios de validación y codificación que les acabo de hablar, llegamos a la base CIDE-PPD, que es la base que nosotros decidimos publicar al público hace 6 meses aproximadamente.
¿Qué contenía la base original? La base original era una base de eventos, a diferencia de la base de presidencia, la base que nosotros recibimos era una base de eventos. No solamente tenía los homicidios agregados por municipio y por mes, sino que tenía las características de esos homicidios, cómo pasaron, cuáles fueron las descripciones de los eventos, quiénes participaron, etcétera. ¿Qué es un evento? Como les dije, eran 3 bases de datos distintos, entonces un evento podía ser un enfrentamiento podía ser entre presuntos delincuentes o entre delincuentes y la autoridad. Una agresión, que una agresión básicamente era un ataque de presuntos delincuentes hacia la autoridad, o una ejecución, que era un homicidio presuntamente relacionado con el crimen organizado. La mayoría de los eventos que nosotros recibimos, creo que son como 31.000 de los 36.000, están en la categoría de ejecuciones. El ejercicio de validación que nosotros hicimos consistió en 3 partes. La primera parte fue comparar los datos que nosotros teníamos con los datos de presidencia. Dado que teníamos exactamente las mismas características, lo que hicimos fue agregar los homicidios que nosotros teníamos, a ver si coincidían con los homicidios que había reportado presidencia durante la administración de Calderón. La segunda parte, que le hicimos en colaboración con Centro Geo, fue elaborar un sistema de validación que lo llamamos SABE. Automáticamente buscamos en Google cada uno de los eventos, encontramos aproximadamente 20 links para cada uno de los eventos y después contratamos a 3 asistentes de investigación tiempo completo a que revisaran todos los links, a mirar si sí coincidían con los eventos de la base de datos o no. Y por último, empezamos a hacer una validación manual. Entonces, con los eventos que no pudimos validar automáticamente, aleatoriamente escogimos algunos de esos eventos, los estamos validando manualmente, y eventos importantes, por ejemplo, ejecuciones donde hubo más de 10 víctimas, estamos tratando de validarlas todas manualmente para validar, pues para tener la mayor tasa de validación posible y poder confiar en la base de datos. Con respecto a los homicidios de presidencia, si nosotros agregábamos los homicidios que nosotros teníamos en la base de datos, podemos ver que los números son básicamente los mismos para las 3 bases de datos. La mayor diferencia es que nosotros tenemos información del 2011 y la base de presidencia solamente llegaba hasta el 2010, entonces tenemos un año más de información, pero como ven en las gráficas, básicamente el agregado de los homicidios es exactamente el mismo. Con respecto a las tasas de validación, nosotros pudimos validar aproximadamente el 50% de la base automáticamente. La principal variable que nosotros utilizamos para hacer esta validación fue el nombre, entonces si teníamos el nombre de la víctima era mucho más fácil encontrar el evento en internet. Estas tasas de validación varían dependiendo del año, dependiendo del estado, entonces hay estados en que la validación es muy poca, por ejemplo Tamaulipas, y es porque en Tamaulipas se reportan muy pocos de los homicidios que pudieran estar relacionados con la actividad delincuencial. Aquí tenemos pues estos porcentajes de validación. Lo que más pudimos validar automáticamente fueron ejecuciones, lo que menos pudimos validar automáticamente fueron enfrentamientos. Como les digo, lo que estamos haciendo actualmente es con el 50% restante estamos tratando de hacer una validación manual aleatoria para ver qué tanto cambia este porcentaje de validación. ¿Cuáles son las principales fuentes de validación? Nosotros utilizamos fuentes locales y fuentes nacionales. Obviamente son muchísimas fuentes, aquí les pongo las principales. Obviamente son periódicos locales o periódicos nacionales. Los periódicos nacionales obviamente fueron más importantes para la validación que los periódicos locales, pero igual utilizamos ambas fuentes para poder hacer esta verificación de la información. Después de esto lo que hicimos fue, como les dije, un proceso de codificación. La base de datos que nosotros recibimos es una base de datos que tiene muchísima información confidencial, tiene nombres de las personas que pudieron haber participado en los eventos, IFEs, averiguaciones previas, actas circunstanciadas, y es información que es bastante sensible para publicarla, entonces lo que hicimos fue codificar toda esta información y la base de datos que nosotros publicamos es una base de datos que está totalmente codificada sin información sensible. Actualmente estamos trabajando en un tercer ejercicio y es hacer la geocodificación de toda esta información. Es decir, nosotros tenemos cifras de violencia que el mínimo nivel de análisis que podemos encontrar es a nivel municipio. Lo que estamos tratando de sacar es exactamente el punto en donde sucedieron cada uno de los eventos. Hicimos un programa y parece ser, porque esto es algo que estamos haciendo actualmente,
que podemos geocodificar automáticamente 2/3 partes de la base de datos. Empezamos con Ciudad Juárez, porque Ciudad Juárez es uno de los territorios donde más eventos teníamos, y aquí les presento unos de los resultados preliminares que tenemos para Ciudad Juárez en términos de ejecuciones. Entonces esto es como han ido evolucionando las ejecuciones dentro de Ciudad Juárez, y pues claro, podemos ver cómo se ha incrementado la violencia a lo largo de los años y cómo ha estado concentrada en diferentes puntos de la ciudad. La geocodificación para Ciudad Juárez ha sido del 78% y hemos tenido solamente 1000 registros que vamos a tener que geocodificar a mano. Ya para terminar, perdón, y teniendo en cuenta un poco lo que acaba de decir Adrián y lo que acaba de decir Francisco, sí pensamos que es importante tener ser bastante rígidos en la forma en cómo nosotros producimos información. El problema es que en términos de violencia y más en violencia que puede estar relacionada con el crimen organizado no tenemos muchísima información. Entonces, cuando nosotros recibimos esta base de datos eran dos opciones, o la ignorábamos o tratábamos de complementar algo de la información que ya se estaba usando para hacer estudios de violencia. Creo que es importante tener en cuenta que esta base puede tener dos sesgos importantes. El primero es la fuente, es decir, fue una base que nosotros recibimos de manera anónima. Lo que estamos haciendo es este proceso de validación para tratar de solucionar este sesgo. Y el segundo es la forma en cómo se originó la base, y sí tenemos que tener en cuenta que es una base de datos gubernamental. Y muchas veces el discurso gubernamental es diferente a cómo pudieron haber sucedido los hechos, y esto lo podemos ver cuando comparamos la información que tenemos en la base con la información que aparece en las noticias. Entonces, yo les diría que tenemos que analizar estos resultados con cautela. Estamos tratando de sacar más estadísticas para eliminar estos sesgos, por ejemplo, saber qué es un enfrentamiento y qué es un combate, pero sí creo que vale la pena pues tener en cuenta que entre más información tengamos con respecto a la violencia relacionada contra el crimen organizado, pues más podemos saber acerca del fenómeno que sucedió en México durante estos años. Gracias. Gracias, Laura, gracias por la disciplina. Perdón por estarles pasando el papelito, pero si no me regañan. Luis, continuamos, ¿no? Muchas gracias, Luis. Yo he de decir, antes de nada, que en realidad debo de ser la persona que menos sabe de violencia criminal aquí, seguramente. Yo he hecho un trabajo de campo, he codificado datos de violencia, pero más bien sobre organizaciones terroristas o grupos insurgentes. Así que, como diría el clásico, estoy aquí para aprender, ¿no? Voy a realizar 4 comentarios y espero ajustarme al tiempo. Mi primer comentario es algo que quiero repetirlo porque es algo que es necesario acentuar, ¿no? Y es el hecho de que la violencia criminal en México tiene lugar en un contexto de doble riesgo. O sea, por un lado, los ciudadanos se sienten amenazados por los grupos criminales, sean quienes sean. Por otro lado, se sienten amenazados por el Estado, porque dentro del Estado hay cierta connivencia, hay grupos que participan, están coludidos, miran para otro lado. Entonces, eso es muy parecido a lo que ocurre en las guerras civiles. Los ciudadanos en las guerras civiles se sienten atacados por los dos lados, por los insurgentes y por el Estado, a través de paramilitares, a través de escuadrones de la muerte, etc. Esto es algo muy común en la historia de América Latina, por desgracia. Ahora bien, a diferencia de lo que observamos en la mayor parte de las guerras civiles, en el contexto de doble riesgo de la guerra criminal de México, de la violencia criminal o como queramos llamarlo, nadie se interesa por las víctimas. En un contexto de guerra política, si lo podemos llamar así, los insurgentes tienen mucho interés en que se sepa quiénes son las personas asesinadas por el Estado, y el Estado tiene mucho interés en que se sepa quiénes son las personas asesinadas por los insurgentes. Por desgracia, en la violencia criminal de México es todo lo contrario. El Estado mira para otro lado porque no le conviene que se sepa que muere tanta gente, y por eso también está cierta indefinición de si son muchos, son pocos, quién sabe. Y por otro lado, a los criminales tampoco les conviene hasta cierto punto, porque ellos lo que quieren es resolver sus disputas, las que quiera que sean, sin atraer mucho el foco mediático, ¿no? Entonces, el punto de partida es una situación en la cual es muy complicado acumular datos, porque ninguno de los dos grupos que normalmente se están matando entre ellos quieren que la información se sepa, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un punto de partida que hay que tener muy en cuenta cuando hablamos de cómo codificar la violencia criminal. Mi segundo comentario es, ¿para qué queremos los datos, ¿no? Y bueno, yo creo que más o menos ya se ha discutido esto. Yo creo que hay 3 dimensiones fundamentales. Está la dimensión moral. Cada evento en una base de datos de víctimas, cada persona que responde en una encuesta de victimización, son personas que quieren resarcir la pena o quieren resarcir la culpa que están experimentando por haber sufrido violencia y no poder denunciarla o no poder perseguirla, etc. ¿No? O sea, hay una dimensión moral importante que yo creo que apoya la codificación de datos, ¿no? La acumulación de datos. El segundo aspecto, obviamente, es el legal, ¿no? Pues hay un asunto legal ahí, tenemos que
acumular información para conocer mejor qué es lo que está pasando y para castigar a los culpables. Y luego está la tercera dimensión, que es donde entraría yo, los académicos, es la dimensión académica, donde hay como dos variantes, la variante de conocimiento aplicado y la variante de conocimiento puro. Y obviamente los académicos queremos tener datos para poder entender mejor las dinámicas de la violencia, ¿no? Pondré un ejemplo muy sencillo. Hay una discusión bastante profunda en México sobre si las políticas de descabezamiento de los grupos criminales tienen éxito o no. Ahora mismo la evidencia tiende a inclinarse hacia que no tienen éxito frente al descabezamiento de grupos insurgentes políticos, donde sí parece que es más efectivo. Pero es muy difícil decir si esto es efectivo o no si no sabemos quiénes son los grupos que cometen la violencia criminal, y muchas veces no sabemos. De las miles de personas que mueren cada año, muy poquitas son identificadas al nivel de sabemos cuál fue el grupo que cometió el atentado, o el ataque, perdón. Entonces, si no sabemos eso, es muy complicado saber si realmente el descabezamiento de un determinado grupo genera más violencia de ese grupo o más violencia de otros grupos. Es muy complicado llegar a ese punto de conocimiento, ¿no? Esto es desde un punto de vista de política pública. Desde un punto de vista de política, simplemente de conocimiento puro, pues está toda esta discusión de si los grupos criminales se dedican al trasiego o se dedican a la extracción de rentas, un nuevo modelo de criminalidad, y de nuevo pues es muy complicado distinguir las dinámicas de los distintos grupos si no tenemos información buena sobre cómo operan esos grupos a nivel criminal, ¿no? Bien, mi tercer comentario es, dicho lo cual, ¿qué querríamos saber, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me gustaría que encontráramos en los datos, ¿no? ¿Qué es lo que me gustaría a mí como académico llegar y decir, INEGI ya me dio estos datos, luego lo único que tengo que hacer es, ¿no?, descargarme la base de datos, pasarlo de Excel a Stata o R, lo que sea, y bueno, pues ya lanzar regresiones, ¿no? No estamos ahí todavía, por desgracia. ¿Qué es lo que a mí me interesaría saber, ¿no? Obviamente hay dos tipos de datos, dos tipos de niveles de observación, el nivel individual y el nivel de evento. El nivel individual yo creo que está bastante bien cubierto con las encuestas de INEGI, que son realmente sorprendentes y de una calidad muy alta. Ahora bien, pues no dejan de ser encuestas, no dejan de ser percepciones, ¿no? Entonces tenemos que de alguna forma fusionar eso con datos de eventos reales. Y ahí es donde yo creo que estamos mucho más atrás, a pesar de los esfuerzos del equipo de Laura, que también son realmente increíbles, ¿no?, todo el trabajo que han metido ahí. ¿Qué me gustaría a mí ver ahí a partir de otras experiencias o de lo que yo he codificado antes? Pues me gustaría que para cada evento nos vamos a quedar simplemente, yo diría, en los muertos. Por supuesto, sería mucho mejor tener información de extorsión, de secuestros, pero pues, si no sabemos ni siquiera contar bien a los muertos, ¿cómo vamos a llegar a saber quiénes son los extorsionados y demás, ¿no?, las personas que pagan piso y demás? Entonces, a nivel de muertos, me gustaría tener una base donde cada evento sea una persona asesinada, que sepamos quién es el perpetrador, quién es la víctima, dónde ocurrió el asesinato, por supuesto la fecha, y algún tipo de cuál fue la táctica, cómo murió, o sea, si fue un disparo, fue un estrangulamiento, no sé. Ya sabemos que el nivel de barbarismo no tiene límite aquí para codificar esto. Y también me gustaría tener algo de información sobre qué es lo que pasó. O sea, por qué se mató a esa persona. Ya sé que esto suena raro porque aquí el discurso es o son todos víctimas inocentes o son todos criminales, pero tiene que haber algo de matiz en esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo he codificado asesinatos de grupos terroristas como ETA o el IRA en Europa Occidental, obviamente son muchos menos casos, pero siempre hay un poco de información, si uno rastrea bien y lo busca, siempre hay un poco de información sobre qué tipo de acusación había. Se suele distinguir entre dos grandes, digamos, estrategias insurgentes, ¿no?, la de la guerra contra el Estado y la de o sea, hay como dos formas de matar, digamos. Una es cuando tú matas a miembros del Estado para presionar al Estado, y otra es cuando tú matas a gente de tu entorno para asegurarte que no hay nadie en tu entorno que no te respeta. Entonces se suele decir que los primeros son asesinatos de desgaste, los segundos son asesinatos por el comportamiento. Es decir, esto tiene muchas similitudes con la violencia criminal, ¿no? Uno puede ir contra el Estado porque el Estado se está metiendo contigo, o puede dedicar sus recursos a extraer rentas de la población, asesinando a aquellas personas que tienen un comportamiento que va contra los intereses del grupo criminal, ¿no? Claro, todo esto suena, a nivel legal suena problemático, entiendo, a nivel moral más problemático todavía, pero digo, desde un punto de vista como académico, si queremos comprender el fenómeno que estamos investigando, deberíamos conseguir información a este nivel, ¿no? Sí, o sea, entender un poco cuáles son las dinámicas detrás de la violencia criminal, porque si no da la impresión de que son grupos que andan por ahí asesinándose los unos a los otros y nunca llegamos a entender bien qué es lo que está pasando, ¿no? Estos son los datos que a mí me gustaría, ¿no? Bien, mi último comentario es, bueno, ¿qué podemos aprender, qué podríamos hacer, ¿no? ¿Qué podemos aprender de otras experiencias? Mi experiencia, como digo, sobre grupos terroristas es relativamente sencillo porque estamos hablando de pocos muertos, ¿no? Hicimos una base de datos que tiene 5.000 observaciones para muertos, personas asesinadas por grupos terroristas en Europa Occidental desde 1960 hasta 2015 o por ahí. Eran 5.000 personas, 5.000 víctimas de terrorismo de grupos terroristas occidentales, ¿no? No son tantos, ¿no? Bueno, está bien, es un esfuerzo importante, pero no son tantos en comparación con el nivel de violencia que observamos aquí.
Y entonces sí se puede rastrear a través de periódicos, a través de las carpetas judiciales, a través de los comunicados de los grupos terroristas, que, como digo, a diferencia de los grupos criminales, muchas veces quieren contar lo que están haciendo y por qué mataron a este y por qué mataron al otro. Es más o menos fácil rastrear todo esto para llegar a una codificación como la que yo sugería antes, ¿no? Proponía antes. Obviamente pues, estarán pensando, pues esto no es posible, aquí no podemos hacer esto, ¿no? Entonces traigo otro ejemplo, que es el ejemplo de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación del Perú, que con una ventana de oportunidad muy única, en el caso del Perú, saben que hubo una guerra civil entre Sendero Luminoso y el Estado entre 1980 y más o menos 1995, hablan de 70.000 muertos, luego ya nos acercamos un poco más a la dimensión de la violencia aquí, además muy concentrados en determinadas zonas del país, principalmente en el eje andino, en el caso del Perú. Y lo que hicieron ahí fue, con la caída de Fujimori se abre una ventana de oportunidad y de repente el nuevo régimen entrante decide crear la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, y la forma en la que recopilaron datos, dada pues, que el Estado no tenía toda la legitimidad necesaria para ir preguntando a la gente, crearon una serie de comités, de grupos de investigación encabezados normalmente por gente de la sociedad civil y académicos que iban a las comunidades rurales, y en esas comunidades anunciaban que iban a llegar y pedían a los vecinos de esas comunidades que vinieran y hablaran con ellos y compartieran la información de sus familiares. Cuánta gente echaban ellos en falta, cuántos habían desaparecido, cuántos habían sido asesinados, quién fue el culpable. Obviamente puede haber problemas, ¿no? Pero no todo el mundo te va a contar si su familiar estaba en líos, estaba metido con Sendero Luminoso o estaba con el Estado, pero bueno, a pesar de eso, se capturó una foto bastante buena del conflicto, de la guerra civil del caso peruano. Entonces, todo esto para decir si la solución o el camino a seguir, obviamente no ahora porque estamos en un pico de violencia otra vez, la midamos como la midamos, pero si en los próximos años no tenemos que pensar un poco en esto, ¿no? En cómo cueste lo que cueste, porque es obvio que es muy costoso, pero también la dimensión moral tiene que ser resarcida. Cueste lo que cueste, el Estado no tiene que de alguna forma poner su apoyo detrás de este proyecto para juntar los distintos tipos de información que existen, esas habitaciones llenas de legajos que nadie lee, ni siquiera los propios MPs, juntar todo eso con el esfuerzo de la sociedad civil, con lo que se ha hecho en prensa, con todos los sesgos que tiene la prensa, porque pues, de acuerdo con la prensa hay sitios donde prácticamente no hay violencia y es obvio que no hay violencia porque es donde más fuerte es la violencia criminal. Juntar todo esto apoyado desde arriba desde el Estado y con la colaboración de los grupos de la sociedad civil para ir a las comunidades y empezar a rastrear bien qué es lo que pasó. Y ya digo, volviendo a mi punto inicial, esto tiene consecuencias de resarcir moralmente a las personas que han sufrido esa violencia y se han sentido desatendidas por el Estado, pero también tiene el punto legal y tendría sobre todo la dimensión académica, ¿no? De entender mejor, ayudarnos a poder entender mejor qué es lo que ha pasado en esta guerra criminal que afecta al país desde hace ya quizás demasiados años, ¿no? Y lo dejo ahí. Gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, ahora podemos abrir la mesa. Debíamos haber recibido preguntas. No sé si tienes, porque ¿las están anotando? Si me haces el favor. Pásale para que anote sus preguntas. Pero yo creo que hay elementos en la mesa para discutir, ¿no? Aparte de las preguntas, que ahorita las reviso. Si yo fuera una persona que toma decisiones y estoy sentado aquí en este foro escuchándoles a ustedes, tendría la cabeza llena de dudas, ¿no? Porque Adrián nos ha dicho que para que la información sea una información de calidad necesitamos que se cumplan una cantidad de requisitos metodológicos que hagan seria esa información, que la hagan confiable, ¿no? Francisco también nos ha señalado estas características, pero él produce datos diferentes a los que produce Adrián, ¿no? Y como Francisco hay otros más, no sé cuántas organizaciones que están produciendo datos. En estos últimos días se presentaron por lo menos 2 encuestas, ¿no? Que están ofreciendo datos sobre el fenómeno de la criminalidad. En el caso de Laura, pues Laura retoma unas bases de datos que llegaron quién sabe de dónde, ¿no? Y cuando nos explicabas este proceso de validación, a mí me surgía una pregunta, ¿no? Si efectivamente podemos referirnos a eventos o solamente podemos referirnos a casos relatados por la prensa, ¿no? Porque en realidad, digamos, a reserva de lo que tú me digas después, el evento no se detectó. Lo que se detectó fue el reporte de prensa
sobre ese determinado evento. Poniéndome en el extremo de las cosas, ¿cómo puedo saber que esos eventos efectivamente ocurrieron o solamente fueron reportados por la prensa, ¿no? En fin, y Luis también nos señala otra serie de cuestiones. A mí me pareció muy interesante de lo que tú nos decías, digamos, esta necesidad de generar marcos teóricos que nos permitan interpretar estos datos a la luz de algo. No solamente se trata de recoger números o de producir números, sino que tenemos que tener alguna idea de hacia dónde vamos con esa información, ¿no? Entonces, si les parece bien, mientras leo las preguntas, yo les lanzo estas inquietudes y dejaría la mesa abierta para que me contestaran de manera libre, ¿no? Yo soy un tomador de decisiones, ¿a quién le creo? A ver, no hay base estadística perfecta. Las bases estadísticas se acercan, insisto, lo más posible a generarte una información que debe ser una información de sustancia. ¿A quién le deben creer? Pues más bien es para qué queremos esa información y qué tratamos de resolver con esa información. Tal vez el problema de base hoy es que la información aparentemente que se está generando no está logrando impactar de manera profunda en la toma de decisiones y en las acciones de la autoridad, o por lo menos si nosotros volteamos a ver las políticas públicas y las transformaciones normativas, no necesariamente estas recogen los hallazgos de los trabajos que hacemos, pues muchos de los que estamos aquí sentados. Yo quisiera pensar de qué manera hoy se está atendiendo los problemas de falta de denuncia por parte de los ciudadanos y de construcción de enormes cifras negras a lo largo del país, cuando sabemos, cuando nos señala INEGI que tenemos aproximadamente solo, cuando volteamos a ver los datos oficiales, estos corresponden apenas al 7% más o menos del número total de delitos que se cometen. Me gustaría pensar qué está haciendo verdaderamente el Estado para reducir ciertas formas de incidencia delictiva, a pesar de que pues, los diagnósticos están ahí sobre la mesa, o pues, el trabajo que ha venido haciendo INCIDE desde hace tantos años, que ha sido el de entender cómo están las policías y tratar, por lo tanto, de subsanar esas deficiencias. Yo creo que hoy hay una toma de decisiones que es política y que, por lo tanto, la respuesta que da la autoridad ante la información es una respuesta política. Y esto a veces pasa hasta por el mal humor y hasta por la amenaza hacia quien produce la información. No pocas veces me ha sucedido que procuradores te saquen una pistola y te dicen, si usted regresa a mi estado, yo lo mando a matar o lo mato yo directamente. Y es muy divertido porque tú dices, o sea, este es el fiscal general del estado de Nayarit, por decir un caso concreto y real, o muchos otros, ¿no? Entonces, creo que a quién le deben hacer caso, pues depende de qué es lo que están buscando. No sé si a quién le deben hacer caso realmente tenga más bien con qué deberíamos estar haciendo nosotros como ciudadanos, como colectivo, para que la información que se ha producido, porque, insisto, yo coincido plenamente, la información que genera INEGI es de una calidad extrema. Nosotros generamos mucha información, por ejemplo, el tema de desaparecidos, hemos puesto en evidencia cómo no hay ni siquiera el mínimo minimorum para poder decir que lo que tenemos de información sirve de algo, o en muchos otros rubros. También hacemos encuestas de victimización locales en municipios que permiten obtener otro tipo de información, pero parece que nada pasa alrededor de esta construcción de información para que finalmente mejoren las políticas públicas. Gracias, Francisco. Perdón, gracias, Luis. Yo diría lo siguiente, si yo fuera tomador de decisiones y estuviera escuchando a estas 4 o 5 personas aquí al frente, lo que quería es tomar nota y preocuparme porque tengo muchas cosas que hacer. El punto aquí es el siguiente. Francisco decía, los tomadores de decisión generalmente en el ámbito público toman los datos de manera política. De acuerdo a las encuestas que nosotros tenemos, que de hecho es a las que les deberían de hacer caso, por cierto,
El punto es que con los datos que tienen las entidades en general, tienen solamente el 7% de la realidad de lo que sucede en sus entidades, el 7%. Y el punto es, ese 7% ya tiene al sistema, a la cadena de seguridad y justicia atiborrada y colapsada. Si un día los ciudadanos nos levantásemos de este país y decidimos denunciar 1 de cada 10 delitos más, afuera de los ministerios públicos habría filas, como hay fila fuera de las panaderías o fuera de las tortillerías. A ese tamaño es el tema del registro de los datos. Ahora, el punto aquí es el siguiente. Luis decía, bueno, ¿y qué hacen los tomadores de decisiones? Es muy fácil. Cuando un tomador de decisiones, ya Francisco lo platicaba de una forma muy extrema, pero es cuando alguien recibe un dato, eso parece que está en el DNA de muchas personas. Cuando alguien recibe un dato que es una evaluación, lo primero que hace uno es rechazarla. Cuando éramos estudiantes, no menos de una vez, pasaba que estás reprobado, pues la culpa es del maestro, ¿no? La culpa es del mensajero, la culpa es del de enfrente, pero no es mi culpa. No estamos educados, de verdad no estamos educados para aceptar evaluaciones externas, y ese es un tema. Pero lo otro es que tampoco tenemos cultura estadística. Si nosotros emitimos un dato, o alguien serio emite un dato, el punto es que lo primero que hace la autoridad es generalmente rechazarlo. Pero el rechazo tiene que ver con varias naturalezas. Una es la política, otra es cómo se haya levantado, otra es cómo le esté yendo en su entidad, cómo lo tratan los medios, qué compromisos tiene con sus jefes, con el gobernador probablemente, etcétera, etcétera. Pero hay un punto muy importante. La otra es, ¿saben leer el dato? Eso es muy importante, ¿eh? A veces no se comprende el dato. En nuestra experiencia sucede lo siguiente. Lo primero es cuando publicamos la encuesta de victimización, o sacamos los datos de prisioneros, o sacamos los datos de homicidio, sacamos cualquier tipo de datos, violencia contra mujeres, hay una gran búsqueda de los medios para ir a preguntarles a los gobernadores, oiga, ¿qué opina que el INEGI lo haya puesto así? ¿Qué opina? Entonces lo primero que tienen ellos es un rechazo. La segunda reacción es, empiezan las llamadas de teléfono a preguntarnos, oye, ¿cómo sacaste este dato? Bueno, pues muchos datos están sacados así, hay una metodología, etcétera, etcétera. Ok. Y después es, oye, te invito a que vengas y nos expliques. Cuando les explicas, la cara les cambia. Y es, ya entendí. Y entonces eso puede, en algunos casos, no en todos, ojalá fuera en todos, detonar alguna acción. Eso es muy importante. Entonces tenemos que ayudarles a comprender los datos, tenemos que ayudarles a explicarles los datos. Seguramente a Francisco, a Laura, a Luis también les pasa lo mismo. Hay que ayudarle a la otra parte a comprender el trabajo que estamos haciendo. Al final del día a mí me gustaría, a nosotros en el INEGI nos gustaría, que para las autoridades el tema estadístico fuera la prioridad número 10, pero no lo es. La prioridad no es el dato estadístico, no es atender a los estadísticos, no es generar datos, de hecho es un déficit importante en el país, no es generar datos. Sus prioridades son otras, sus prioridades son, si ustedes habrán metido algún ministerio público, sabrán lo que son las prioridades de un ministerio público. Si ustedes han metido a un área de atención médica hospitalaria por agresiones, sabrán cuáles son sus prioridades. A un juzgado, a una cárcel, a un penitenciario, a un centro de atención a víctimas, un centro de atención a la victimización de mujeres, sabrán lo que es una prioridad, una serie de prioridades. Pero la estadística no es su prioridad. Entender y tomar decisiones con base en estadísticas tampoco es su prioridad. Tenemos un diferencial con otros países gravísimo. Tenemos un diferencial calculado por nosotros mismos como de 150 años contra otros países en estadística. Nosotros empezamos a generar estadística en el Estado mexicano de 2009 para acá, del 2010, lo decía Luis hace un rato. No había estadística. El INEGI, a partir de su autonomía constitucional, por eso se le da esa autonomía, precisamente para que pueda hacer estas evaluaciones. Antes de eso no había datos, ¿eh? Entonces, de 2010 para acá empezamos a generar estadística. Y ahora somos parte de ese ya excesivo conjunto de datos. Pero el problema no es que tengamos muchos datos, el tema es cómo los leemos y cómo los entendemos y cómo convertimos eso para la acción pública. Laura, Luis. Muchas gracias, Luis. Ok, yo tengo 4 puntos. El primero es clarificarlos que la base de datos fue una filtración del gobierno, pero como fue una filtración, nosotros no podemos citar la fuente. Entonces no fue que bajó del cielo, sino fue una filtración del gobierno.
Dado que eso lo tenemos claro, cuando se publicó la base de datos de presidencia se publicó con una guía metodológica que explicaba exactamente por qué un homicidio se incluía en cada una de las categorías. Ustedes sabrán mejor que yo todo el debate que esta base de presidencia generó y que los procuradores dijeron que esta categoría no tenía una validez jurídica, etcétera, etcétera, y la base se terminó quitando del portal. Dado que es una base gubernamental, es una base de datos que el gobierno de Felipe Calderón utilizó para tomar decisiones acerca de su estrategia de combate con el crimen organizado. Entonces, puede que tenga todos los sesgos y todos los problemas metodológicos que puede tener, pero en últimas fueron los datos utilizados por el gobierno de Calderón para tomar decisiones de política pública. Eso para nosotros es súper importante saberlo, porque para nosotros es súper importante tener los datos que ellos utilizaron para poder entender por qué tomaron las decisiones que tomaron y poder hacer evaluaciones de política, ¿ok? Y poder dar evaluaciones basadas en evidencia de qué funciona y qué no funciona y dar recomendaciones de cómo podemos cambiar la situación actual. Con respecto a las noticias y los eventos, efectivamente hay un sesgo, es decir, Tamaulipas, que es uno de los lugares más violentos, en el cual tenemos muchísimos eventos registrados en Tamaulipas, no encontramos muchos eventos en la prensa. Entonces sí hay un sesgo, pero yo creo que en términos de estadísticas de violencia y seguridad siempre hay un sesgo. Es decir, cuando la base de datos de presidencia salió al público, una de las críticas fue que solamente el 4% de la información tenían una averiguación previa abierta. Entonces, si nosotros nos basamos solamente en averiguaciones previas, estamos viendo solamente el 4%. Si nos basamos, como decía Adrián, en la información que tienen las entidades, nos basamos solamente en un 7%. Si nos basamos en la base de datos validada, la que encontramos en fuentes abiertas, nos estamos basando en 50% de la base de datos. Entonces, yo creo que en términos de seguridad estamos tan atrás y hay tan mala información que cualquier información que nosotros analicemos va a tener un sesgo. Y eso lleva a mi siguiente punto, y es, la semana pasada estuvimos en un evento en el CIDE, de hecho, que organizaron Luis y Sandra Ley, con activistas y gente de ONG que están levantando información. Y una de las conclusiones que llegamos es, ¿por qué nosotros tenemos que levantar la información si eso debería estar haciéndolo el gobierno? Es decir, ¿por qué ciudadanos o madres de desaparecidos están levantando información de desaparecidos si eso lo debería estar haciendo el gobierno? ¿Por qué no tenemos información de desplazamiento interno si eso lo debería estar haciendo el gobierno? Entonces creo que todos estos esfuerzos que nosotros estamos haciendo para sacar información adicional es un granito de arena más para entender qué es lo que está pasando con la violencia, porque como decía Luis, ni el crimen organizado está interesado en sacar estadísticas, ni el gobierno está interesado en sacar estadísticas sobre su propia estrategia. Entonces, cualquier cosa que nosotros hagamos acá es un plus, por más sesgos que podamos tener. ¿Okay? Gracias. Gracias. Yo seré muy breve intentando responder la pregunta esta de por qué los tomadores de decisiones no tienen en cuenta la información que existe, mejor o peor. Y yo creo que porque la estructura de incentivos electorales no está bien alineada. Entonces un político de turno le dice, bueno, pues usted lo está haciendo regular, está el séptimo en la lista de los estados, y pues a mí me da igual, yo no voy a ser reelegido. Me cambio de cargo, me voy a otro sitio. Nunca me van a poder a mí, ¿no?, echar la culpa de lo que está pasando en mi estado. Pues lo acabamos de ver en el Estado de México, ¿no?, tristemente. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que los políticos están aprendiendo a reaccionar frente al INEGI, ¿no? Entonces ya no es, yo diría que no es tanto ven y explícame, sino que ya tienen su equipo de gente que en cuanto sale una encuesta y dice que tú eres el peor en no sé qué, enseguida ellos encuentran por otro lado otra encuesta que dice que no son tan malos, que fíjate que están en la cuarta posición en vez de la última, ¿no? Esto lo vemos constantemente, ¿no? Hace poco pasó con una discusión de si había crecido la pobreza relativa o había bajado la pobreza, había bajado la pobreza relativa, había crecido la pobreza absoluta. Enseguida tienen forma de hacer el trabalenguas que genere confusión y que evite que la ciudadanía tenga un conocimiento claro de qué es lo que está pasando. Eso es habitual también, ¿no? Lo estamos viendo en el país más avanzado que es Estados Unidos con todo el asunto del fake news. O sea, muchas veces los ciudadanos consumimos la información que queremos consumir, eso es así. Y la filtramos a través de nuestras lentes ideológicas y eso hace que uno se fije más en aquello que indica que a tu gobernador le va bien que en aquello que parece que le va claramente mal. Y con eso no podemos lidiarnos. Lo único que podemos hacer es poner la información para que los políticos que quieran la utilicen, pero ya digo, la estructura de incentivos no es la correcta para que los políticos se fijen en eso y lo utilicen. Más bien siempre piensan en pegarle la patada a la lata y que el que venga detrás arree. Bien. Podemos ver las preguntas del público. Hay algunas que son dirigidas concretamente a ustedes dos, las demás me imagino que son
dirigidas al panel. Si quieren comenzamos con las que van hacia ustedes. A Adrián, la pregunta que se le hace es, tú dijiste que el concepto de crimen organizado no existe, ¿no? Y te preguntan aquí si el INEGI trabaja fuera de marcos conceptuales con conceptos de uso común. Y quien hace la pregunta refiere estar trabajando sobre violencia generalizada, que digamos como concepto tampoco existe, pero dice hay una referencia en el artículo 13 de la Ley de Migración. La pregunta ¿es aceptable realizar investigaciones sin un marco conceptual apropiado? Y para Francisco, dice así la pregunta. Francisco Rivas concluye que existe un desperdicio en el manejo de presupuesto en materia de seguridad. ¿Qué propone para que esto no continúe? Desde hace 20 años ha sido testigo de que muchas procuradurías o secretarías de seguridad tienen que regresar los presupuestos no ejercidos y hasta este momento no pasa nada con ese proceder. Si quieren planteo las demás, son preocupaciones muy similares que tienen que ver con el presupuesto, ¿no? Que se asigna a las tareas de seguridad y también sobre, hay un par de inquietudes sobre, pues entonces qué metodologías se pueden considerar confiables, ¿no? Si hay alguna base de datos que sea confiable en el mundo, ¿no? Alguna estadística que sea confiable en el mundo. Y la otra cuestión que también está por acá es ¿qué sigue después de que ustedes están produciendo los datos, están generando interpretaciones, pero quien toma las decisiones, la autoridad, simplemente no las adopta, ¿no? ¿Qué pasa después? ¿Seguimos produciendo datos o qué? ¿No? Empezamos en este orden. Con gusto, Luis. Para la pregunta sobre crimen organizado, mi referencia es, no existe definición de crimen organizado que sea estadísticamente operable. Es decir, yo tengo definiciones para todo lo que ustedes imaginen que haya que medir. Empleo, pobreza, violencia, delincuencia, victimización, para todos los conceptos que ustedes imaginen, los institutos de estadística han generado al final del día marcos de conceptos universalmente aceptados o generalmente aceptados. Hay algunos que que están creando y que se están renovando todo el tiempo. Hace rato decía Luis, oye, tendríamos que ir más allá de algunos marcos conceptuales. Claro, los marcos conceptuales se van actualizando, entonces vamos actualizando, pero tenemos protocolos muy estrictos para tener el dato con el marco conceptual anterior y con el nuevo marco conceptual para que en la transición no se pierdan esos datos. Entonces, esa referencia es importante porque desde luego que los fenómenos que van apareciendo, y cito algunos, feminicidio es uno. Hace varios años no teníamos una ley de feminicidio, ahora la tenemos y la tienen que homologar los estados. Entonces nosotros tenemos que empezar a capturar información de feminicidio en las entidades, tenemos que evaluar la información de feminicidio. Pero si no hubiera habido la ley, pues evidentemente queda por ahí perdida. El tema de la extorsión, el tema de las amenazas, muchos otros temas que van incorporándose a los marcos conceptuales. No puede haber investigación sin marco conceptual, eso no la respondo, pero lo que sí respondo es no puede haber estadística de calidad sin marco conceptual. Es decir, para que yo haga una encuesta, la encuesta la tengo que probar por mucho tiempo y a veces son años. Probarla en campo, probar los conceptos, probar la utilidad, los tiempos, etcétera, etcétera. Yo tengo que hacer esa prueba, si no, no puedo hacer estadística. Investigaciones sin marco conceptual, eso lo dejo para mis colegas académicos, pero en el ámbito de la estadística, no hay estadística sin marco conceptual, eso es definitivo. Y la otra es metodologías confiables. La verdad es que en mi cabeza estaba pensando el hámster, ¿cómo les digo que lo más confiable que tiene el instituto, mejor dicho, que lo más confiable de información estadística que tiene el Estado mexicano es la información que produce el INEGI? Está mal que yo lo diga, no lo tendría que decir yo, pero bueno, pues de acuerdo a nosotros es así. Nosotros apoyamos mucho en la generación de información de académicos, el CIDE en particular es un cliente, un usuario y cliente y socio muy importante. Los observatorios son fundamentales para eso y complementamos mucha información de ellos. De hecho, nosotros, cuando abrimos la información a usuarios, por ejemplo a Francisco, les preguntamos, oigan, a ver, aquí están las encuestas, ¿qué más necesitan? ¿Qué requieren? Y nuestro trabajo es hacer un trabajo de ciencia, buscando cómo atender esas prioridades. Hay muchas otras que nos han atendido, desplazamientos es una, definitivamente. ¿Cómo hacer una encuesta o cómo hacer un dato de algo que se mueve? No existe en el mundo, eso es bien importante, no hay en el mundo.
No existe en el mundo una forma de medir el desplazamiento de las personas. Nosotros tenemos datos de aproximación, las variables proxies sí las tenemos. ¿Cuáles personas se movieron de una casa a otra por diferentes razones, entre ellas inseguridad? Pero eso es una metodología que nosotros denominamos experimental y que tenemos que compartir primero con los colegas que están metidos en este campo para hacer eso. Entonces, metodologías confiables yo creo que sí las hay. El asunto otra vez es regresar con el que tiene que tomar la decisión, con el que tiene que tomar el dato para tener una acción pública y que la ocupe para ese efecto. Muchas gracias. Voy a empezar a hablar por lo de los desperdicios y voy a cerrar con el último punto de lo que decía Adrián. ¿Cuáles son las estadísticas confiables? Cuando volteamos a ver la última década y digo, hemos gastado miles de millones de pesos, es muy difícil rastrear la cantidad de dinero que se ha gastado en materia de seguridad. Y efectivamente son millones y millones y millones. Y estos deberían naturalmente haber producido algún tipo de efecto. El problema es que precisamente si no se desarrollan indicadores específicos para entender cuáles son los efectos esperados, pues difícilmente vamos a tener la capacidad para entender si estamos o no operando bien. Les voy a poner 3 ejemplos. Ejemplo número 1. Inicia esta administración y nos dicen, ahora sí vamos a invertir en prevención. Y entonces, primero gastan, o sea, primero sueltan el dinero, luego dicen para qué va a servir el dinero y luego se inventan cómo van a medir si funcionó o no funcionó. El punto es que obviamente ese dinero pues no sabemos si tuvo o no tuvo una utilidad. Tan es así que hubo como 5 o 10 posibles indicadores y un día a alguien se le ocurrió notar que como el homicidio ya traía un comportamiento a la baja y en particular en los municipios que se estaba implementando este recurso había disminuido aún más el homicidio, pues dijeron el homicidio es un indicador. Claro que, oh sorpresa, cuando 2 años después el comportamiento se revierte y ahorita estamos viendo una crisis que nos lleva estadísticamente a deducir que este año terminará como el año con el mayor número de homicidios en tasas de la historia de México. El segundo ejemplo es precisamente porque como empieza a disminuir, a aumentar el homicidio, pues vamos a tener una intervención específica en 50 municipios. Y como hay que tomar decisiones ya, pues agárrate la lista de municipios más violentos. Nada más que a nadie se le ocurrió preguntarle a los expertos. Y los expertos los tienen ellos, no estoy diciendo que seamos nosotros los expertos. Tenemos una experiencia, pero ellos tienen mucha más. Entonces dijeron, pues vamos a agarrar a los que tienen más homicidios. El problema es que agarraron a los que tenían en términos absolutos los más homicidios, olvidando que había municipios que aparentemente tenían menos homicidios, pero que en realidad el tamaño del problema era mucho más grande porque la población era menos. Entonces nadie volteó a ver las tasas de homicidio en ese momento. Y 50 yo creo que porque le sonó bonito como número, porque en realidad no tienes el elemento para decir por qué tuvieron que haber sido 50. Porque en términos estrictos son más de 70 los municipios que tienen una tasa superior a la tasa nacional de homicidios. ¿Funcionó? Pues no, porque de nuevo, no sabemos por qué estamos implementando esto. Tan es así que hoy, es más, en el último Consejo Nacional de Seguridad Pública omitió la autoridad federal hacer algún tipo de referencia a los avances en esa materia de la intervención específica a los municipios, porque lo que hubieran tenido que decir es que en la mayor parte de estos municipios el homicidio se disparó. O sea, en vez de disminuir, aumentó. Y esto nos lleva al tercer ejemplo. Después del terrible caso de Ayotzinapa, que realmente fue el elemento clave que puso en rodillas a esta administración federal. Y entonces les llega un golpe que no se esperaban y del que no supieron absolutamente cómo responder. Pero pues a alguien se le ocurrió sacar un decálogo que nada tenía que ver con un problema específico relacionado con corrupción,
que estaba relacionado con violencia extrema, estaba relacionado con comportamientos de grupos de delincuencia organizada ligado a cierto tipo de drogas, en donde participaban diversas fuerzas políticas y en donde el Estado descubrió que no tenía nada en materia de búsqueda, desaparecidos, etcétera, etcétera. Sacan un decálogo y entre las tantas propuestas a alguien se le ocurrió desde la sociedad civil decir que lo bueno era tener un número de denuncia única, cuando desde hace más de una década tenemos números de denuncia. Y pues se implementa el 911. A ver, ¿es bueno que en México tengamos un número único nacional? Indudablemente. ¿Era esa la prioridad? Porque de los 10 puntos que nos planteó el presidente es el único que se ha cumplido. ¿Era eso donde había que meterle miles de millones de pesos y el esfuerzo y el compromiso político? O sea, ¿eso va a ser lo que va a hacer la gran transformación de la seguridad en el país? Yo lo dudo, pero habría que entender si efectivamente hay ese indicador desarrollado para entender de qué manera ese 911 nos va a abonar a disminuir la violencia. Por eso hablo de desperdicios. ¿Qué hacer? Nosotros en el observatorio les voy a platicar 5 proyectos específicos. Estamos haciendo auditorías profundas en ciertas procuradurías y fiscalías. ¿En cuáles? Las que se dejaron, la verdad. Nosotros las quisiéramos hacer en las 32, pero se dejaron nada más 9. Y aquí pues descubrimos precisamente que la gente trabaja deshoras, que la gente no cuenta ni con el papel para poder hacer su trabajo, o no la capacitaron nunca le explicaron cómo estaban los procesos, hay procesos que se duplican, hay vacíos de información, y entonces eso que se genera, insisto, estadísticamente con una serie de deficiencias, nadie lo voltea a ver para luego tomar una decisión. Y aquí estamos afortunadamente, gracias ahora sí a la buena disponibilidad, que en realidad nosotros le agradecemos mucho, pero esa disponibilidad debería de ser innecesaria, porque la relación entre sociedad civil y ciudadanos que quieren aportar y que nosotros estamos donando, porque nosotros al gobierno mexicano no le cobramos un solo peso por hacer nada de lo que hacemos, todo es donado, pues debería de ser bien recibida, y en realidad no lo es, porque pues, llegamos y les hacemos así a la cocina y descubrimos que hay cucarachas y pues no les gusta. Pero estas 9 procuradurías han demostrado mucha apertura y mucha posibilidad de mejora. Estamos trabajando con las UECs, con las unidades especializadas contra el secuestro. ¿Por qué? Porque si queremos pensar que en los últimos 20 años en México hemos tenido un problema de secuestro, es una vergüenza. Sobre todo porque el secuestro sí es un delito en donde podríamos aspirar a una tasa cero. Y donde también, de nuevo, ya armamos una vez las UECs, ya las volvimos a armar una segunda, ya las volvimos a armar una tercera, ya las volvimos a armar una cuarta, y el secuestro sigue siendo un gravísimo problema para los mexicanos. ¿Por qué? Pues porque precisamente no tenemos esos indicadores de resultado, de desempeño, de toda la cadena de justicia. Y aquí en el observatorio los estamos desarrollando específicamente también piloteados a través de las unidades que se dejaron, porque las otras no se dejaron. Pero esto nos debería de ayudar a entender cómo podemos mejorar el trabajo, que sí está funcionando y que no, porque el problema es que no sabemos que sí está funcionando y que no. Y eso mismo nos lleva al ejemplo de Tabasco. O sea, ahorita se van a gastar 700 millones de pesos y van a comprar patrullas. ¿Es bueno que tengan patrullas? Sí. ¿Es la prioridad número 1? No lo sé. Pero por eso nosotros les estamos generando un proyecto, y es, insisto, totalmente donado para que no haya suspicacias, en donde el primer punto es empezar por esos diagnósticos. Porque una vez que tengamos el diagnóstico de las necesidades, o sea, si la persona no sabe ni siquiera manejar la patrulla, ¿de qué sirve que yo le suelto la patrulla? Si yo le voy a poner un sistema informático de inteligencia, pero no hay ni siquiera quien lo sepa leer, pues de poco le va a servir a la Procuraduría. O si yo tengo el número de 911, pero voy a estar llamando y va a ser mi llamada inútil porque no hay nadie que atienda esa llamada. Es decir, una vez que se metieron a robar a mi casa, me tengo que esperar 3 horas, y a mí me sucedió en Tijuana, para que llegue una patrulla y me diga, uy, qué mal que lo robaron, pues de poco te sirve. Entonces,
esas son las partes en donde se pueden hacer. Cuando nosotros hemos venido trabajando temas forenses, o sea, todo el tema de homicidios, de secuestros, de extorsiones, y decimos, ¿por qué no pasa nada? Pues es porque empezamos a descubrir precisamente todas las deficiencias que existen en las procuradurías, o sea, en el trabajo ya de campo. Pero volteamos a ver los acuerdos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en donde todos aplauden como focas, y descubrimos que por unanimidad se optó por implementar tal protocolo, por generar tal proceso de trabajo, y esos no existen en lo local. Entonces, también ahí estamos empezando por dar un seguimiento, a ver qué dijeron los procuradores de todo el país que iban a hacer. Y de ahí pasamos a un segundo nivel, a ver, Aguascalientes, Baja California Sur, ¿lo tienes? Sí, no. Lo más seguro es que todos nos van a estar contestando a todo que sí. El tercer paso va a ser, vamos a ir a verificar que lo tengan. Y el cuarto es que lo sepan usar, que le estén dando una utilidad. Porque hay acuerdos que ahora que empezamos a sistematizarlos, que de verdad tú dices, ¿como para qué decidieron tomar esto como referente? Y eso nos lleva a un punto más sobre desaparecidos. Hoy estamos haciendo un trabajo muy profundo porque estamos violando los derechos a las personas. Les estamos negando el acceso a la justicia, les estamos negando el acceso a la verdad en un contexto en donde la desaparición sí es un fenómeno que atenta contra el mismo Estado. Y aquí también no tenemos ni los mínimos ni para buscar, ni para generar una estadística, no tenemos nada. Y ese es lo que se puede hacer una vez que se tiene información. Por eso, retomando lo que decía Adrián, yo creo que las bases hay muchas que son importantes. Insisto, nosotros generamos estadística, nosotros usamos la estadística de INEGI porque no vale la pena duplicar un trabajo tan profesional como lo hace INEGI. Lo importante es que se sepa para qué queremos la estadística. Coincido, hay gente que no la sabe leer, pero la mayor parte de las personas, si no la sabe leer, es porque no ha querido aprender. Porque la verdad, una autoridad que asume la responsabilidad de ser autoridad, debería de tener la ética para decir, Dios, que alguien me ayude a entender estos números que parecen fórmula china. O sea, no sé qué está diciendo. Entonces, si no lo saben hacer, diría una frase ya famosa en México, pues que renuncien. Porque la verdad, nos están costando la vida y nos están costando en el desarrollo económico de nuestro país. Gracias. Laura, por favor. Muy brevemente, con respecto a la pregunta de qué sigue después de que producimos los datos y reportamos nuestros resultados, pues seguir insistiendo. La verdad creo que uno de los problemas que tenemos, aunque sea dentro de la academia, es que sacamos nuestros estudios y nadie los lee. Hablamos solamente con académicos, mientras que los hacedores de políticas están en otros foros. Creo que este foro es un buen intento como para que empecemos el diálogo. Nosotros hemos tratado de acercarnos a los políticos un poco con nuestras investigaciones, pero sí pienso que existe una brecha muy grande entre lo que se hace en la academia y lo que se reporta en la academia y lo que pasa en la realidad. Y solamente tenía una pregunta para Adrián que me llamó la atención, que dijeron que dado que ya existe la ley del feminicidio van a empezar a sacar estadísticas acerca de feminicidio. Yo no estoy muy segura que ese debería ser el orden de las cosas, pero dado que estamos hablando de leyes en el marco o con respecto al tema de la Ley de Seguridad Interior, esto significaría que el INEGI empezaría a sacar estadísticas sobre las consecuencias de la militarización. Me acaban de llamar la atención sobre el tiempo. Sí, dejamos… No, solamente se me llamó la atención. El tema, Laura, qué bueno que lo tocaste, Laura. No, el tema es, por ejemplo, si tú le preguntas en la recolección de información a las procuradurías o a los juzgados sobre feminicidio, te dicen ese delito no está tipificado, no existe. Existen otra serie de delitos. Pero antes de la ley, eso era lo que no sucedía. Entonces, ya después tienes que regularizarlo. Nosotros preguntamos sobre feminicidio antes de que existiera la ley. A lo que voy es que si tú le preguntas a los procuradores, y le da de pasar a Francisco que también colecta estas cosas, ellos te dicen, es que ese delito no existe en la entidad. En mi código penal no existe. Y sabiendo el concepto, pues lo puedes pedir. Bien, le pasamos a Luis para que concluya, por favor. Bueno.
Muy breve. Pues antes dije que la estructura de incentivos de los políticos no está bien alineada y ahora diría que, nos guste o no, el tema de la seguridad pues no es el primer tema del país. Calderón salió con unos índices de aprobación que ya le gustaría tener a Peña Nieto y Osorio Chón es el mejor candidato del PRI ahora mismo en términos de aprobación popular. La desigualdad extrema del país hace que los que sufren la violencia principalmente son las personas de pocos recursos y que eso no pegue, y son gente que normalmente no vota porque la tasa de votación en México pues no es especialmente alta, y eso hace que los políticos pues, no se interesen mucho por eso. Entonces eso genera situaciones donde algunos reaccionan de forma negativa, de a mí no me vengas con esto porque yo no me lo creo, porque aquí tengo mis propias encuestas, y otros dicen, pues vamos a intentar colaborar porque realmente me preocupa, pero cuando lo intentan pues ven que el fenómeno se les va de las manos y es imposible, es un problema de acción colectiva gigantesco, es imposible que lo resuelva una única fiscalía en un estado por mucha colaboración que ponga, o sea, por mucha voluntad que pongan para resolverlo en Tamaulipas, es imposible que lo resuelvan porque el problema no es de Tamaulipas, es un problema que afecta al país y por desgracia la relación con el vecino del norte, ¿no? Entonces, si tienen buena voluntad van a ser incapaces, si no tienen buena voluntad van a boicotearlo y además no hay incentivos para preocuparse mucho por el tema. Entonces, desgraciadamente lo único que cabe es esperar que bajen las cifras igual que subieron y, mientras tanto, pues aprovechar los esfuerzos que tenemos pues, para ir acumulando conocimiento que otros puedan utilizar, ¿no? Y esperemos que la próxima oleada de violencia, esperemos que no llegue, pero si llega nos pille mejor pertrechados en términos de tecnología o estadística para poder enfrentarla de una forma un poco más razonable, ¿no? Claro. Bueno, yo les agradezco mucho la participación de esta tarde. Creo que ha sido una discusión muy interesante, muy rica, y que deja además una serie de preguntas importantes sobre la relevancia que tiene el tema de generar los registros, las bases de datos, la información, pensar en ella. No solamente se trata de legislar, de prohibir, de permitir, sino de medir también y de hacerlo con eficiencia. Me informa Ernesto López Portillo que somos Trending Topic, gracias a que les pedí que usaran el hashtag, así que me da muchísimo gusto que seamos Trending Topic en Ciudad de México. Muchas gracias. Pues continuamos con la siguiente mesa. ¿Habrá un receso? Sí, 10 minutos, 15 minutos. Empezamos ahorita a las 6. Ya sé que estamos cansadas y cansados, pero tenemos una mesa muy, muy interesante con mandos policiales. Y parte de la experiencia que van a demostrar es una experiencia que ha sido premiada a nivel internacional. Entonces, los invito a que se queden con nosotros hasta que terminemos. Y, por supuesto, estamos muy contentos con la noticia de que somos Trending Topic, porque quiere decir que esto ha ido creciendo. Y tenemos todo el día de mañana con varias mesas, entonces vamos a ver si lo podemos mantener. Gracias. Ahorita nos vemos, no se vayan.